Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual. Antes de comenzar, quería recordarles que si quieren participar en nuestros cursos o talleres gratuitos, nos pueden enviar un WhatsApp al número que aparecerá ahora en pantalla y nosotros les enviaremos el código de entrada y los horarios de estos cursos. Hoy vamos a hablar de la festividad más importante del año, que es la festividad de Yom Kippurim, el día de las expiaciones. Generalmente se conoce como Yom Kippur, pero la Torá nos dice Yom Kippurim en plural. La pregunta ¿por qué en plural y no en singular? Porque hay expiaciones de diferentes tipos de malas acciones. Hay expiaciones por pensamientos negativos, hay expiaciones por palabras negativas, hay expiaciones por acciones negativas, hay expiaciones por acciones del hombre con el hombre, del hombre con Dios, hay expiaciones por buenas acciones que la persona ha hecho y las podía hacer mejor, hay expiaciones por acciones negativas que la persona ha hecho y por tanto, por eso se llama Yom Kippurim, el día de las expiaciones, el día que nosotros tenemos la oportunidad de reparar. Pero hay una pregunta muy importante y es que el arrepentimiento, la reparación, la teshuvá es un mandamiento de la Torá y por tanto no tenemos que esperar a Yom Kippurim. Es decir, si una persona ofendió a alguien, no tiene que esperar a Yom Kippurim para ir y pedirle perdón. Tiene que ir y pedirle perdón de inmediato o cuanto antes. Pero la pregunta es si el arrepentimiento es un precepto continuo, permanente, ¿por qué hay que esperar muchas veces a Yom Kippurim? ¿Y qué sentido tiene Yom Kippurim? La Torá en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 16, versículo 30, nos dice: porque en este día yo haré expiación por vosotros, para purificaros de vuestras transgresiones. Ahora, la pregunta es: ¿por qué utiliza un doble lenguaje? Por una parte dice: haré expiación, y por otra parte: os purificaré. Y tenemos que entender que cuando una persona comete una acción negativa, por ejemplo, si una persona ofendió a alguien, no solamente generó un daño hacia afuera, sino también un daño hacia adentro. Quiere decir que, en primer lugar, generamos una carga negativa en nuestra alma. Algo de nuestra personalidad cambió y, por tanto, tenemos que desactivar esa carga negativa. Eso es eliminar esa carga negativa, eso es purificar, y eso lo hacemos a través del arrepentimiento. Pero también es un día de expiación, quiere decir que tenemos que ir a esa persona a pedirle perdón para que esa deuda quede borrada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Explicaron nuestros sabios en el Talmud de Dr. Yomá que hay transgresiones que la persona realiza y en cuanto se arrepiente las puede reparar. Pero hay transgresiones que son más graves y por tanto cuando la persona se arrepiente atrae luz de misericordia divina y desactiva esa carga negativa, pero queda la huella. Es como si un niño está jugando en la mesa y clava un clavo en la mesa. Y viene la madre: ¿qué estás haciendo? La mesa de madera nueva. Y el niño agarra una tenaza y la quita. Pero quedó la huella. Es verdad, reparó, pero quedó la huella. Y esa huella hace falta un reparador de madera para poder repararla. Y por tanto, Yom Kippurim, ¿cuál es el sentido de Yom Kippurim? Yom Kippurim es el reparador del alma. Quiere decir que si hay transgresiones más leves que la persona cuando se arrepiente, a través de esa luz de misericordia divina que atrae, desactiva esas cargas negativas y no deja huella, pues perfecto, no dejó huella. Es como una persona que estaba comiendo, le cayó un poco de jugo de la fruta y con un poco de agua lo limpió, no dejó huella, perfecto. Ahora, si una persona está comiendo
un pescado y le cayó un poco de aceite, ya el agua no tiene la suficiente fuerza de limpiar toda la mancha, queda una huella y por tanto hace falta reparar esa huella. Y Yom Kippurín tiene esa fuerza de reparar la huella. Y por eso Maimónides, en las leyes de arrepentimiento, dice Yom Kippurín mejaber la shapim. Es decir, que Yom Kippurín purifica, limpia al que retorna. El arrepentimiento es imprescindible. Quiere decir que nosotros estamos en un mundo de acción, como dice la Kabbalah o la Nasiya, el mundo de la acción. Nosotros tenemos que ser proactivos y no podemos, sin hacer nada, decir, no, Dios me va a dispensar, Dios me va a purificar, Dios me va a limpiar. Dicen, no. La persona tiene que ser proactiva y tiene que ganarse esa reparación. Quiere decir que nuestros sabios dijeron que Dios, antes de crear el mundo, creó la teshuva, creó el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a crear a un hombre con libertad de elección y que esa libertad de elección suponía que en muchas ocasiones nos equivoquemos y podamos reparar a través del arrepentimiento, a través de la teshuva. Nosotros vemos que Adán y Java, que fueron creados el día de Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que lo celebramos hace unos días, cuando ellos transgredieron, ellos se tenían que conectar al árbol de la vida para ir del jardín del Edén al Edén, y se conectaron al árbol del bien y del mal, y salieron del jardín del Edén hacia afuera. Y en ese momento Dios le preguntó a Yeka, le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Le abrió el camino del arrepentimiento. Quiere decir que la consecuencia no vino de inmediato. La consecuencia, ¿cuándo vino? Cuando Adán y Java no aprovecharon esa herramienta tan importante que es el arrepentimiento. Es decir, que si Adán hubiera dicho transgredí y Java hubiera dicho transgredí, es verdad, nos tenemos que haber conectado al árbol de la vida, hicimos un cálculo incorrecto. Teníamos que habernos conectado al árbol de la vida para ir, y nos arrepentimos y mostramos nuestro arrepentimiento, nuestra súplica. Dice, en ese momento podían haber reparado. Cuando no asumieron la responsabilidad, ahí vino la consecuencia. Quiere decir que la consecuencia no vino por el incumplimiento de la orden, sino vino por no haber aprovechado esa herramienta tan importante que es el arrepentimiento. Y por eso en Yom Kippurín la persona tiene que aprovechar esa herramienta que es el arrepentimiento. Ahora, para poder hacer este arrepentimiento, la Torah nos dice que hay que ayunar. Ayunar a nivel de agua y de líquido, y es un ayuno largo, es un ayuno que comienza en la víspera de Yom Kippurín, en la puesta del sol, y que termina en la salida de las estrellas. Ahora, ¿el ayuno es lo importante del día? No, el ayuno es solamente un medio. El ayuno lo que hace es ayudarnos a hacer ese balance, esa introspección, ayudarnos a elevar el alma. ¿Por qué? Porque cuerpo y alma están unidos a través de la comida. Si una persona no come, muere. Cuerpo y alma se separan. Por eso en hebreo la palabra lejem, pan, viene del verbo lealhim, fusionar. Quiere decir que la comida es lo que fusiona cuerpo y alma. Cuando nosotros dejamos de comer, lo que hacemos es que vamos separando un poquito cuerpo y alma y damos la posibilidad que el alma se eleve. En este Yom Kippurín, que es el día más sagrado del año, la luz divina baja en una intensidad mucho más potente hacia nosotros, una luz de misericordia muy intensa que rige en ese día, y por tanto nosotros tenemos que ir hacia el encuentro de esa luz de misericordia divina. ¿Y qué medio utilizamos para ayudarnos a elevarnos? El ayuno. Es decir, cuando nosotros no comemos ni bebemos, lo que hacemos es debilitar nuestra naturaleza material para posibilitar que nuestra alma se eleve y pueda ir al encuentro de la luz de misericordia divina que en este día baja hacia nosotros para hacer esa purificación, para hacer esa reparación de esas huellas negativas que han quedado después de que hemos hecho el arrepentimiento.
Y por tanto, Yom Kippurim tiene esa fuerza de limpiar, de reparar, y si no aprovechamos este día, pues tendremos que esperar hasta el año siguiente para que este reparador pueda surgir su efecto y ayudarnos. Ahora, el primer Yom Kippurim, ¿cuándo fue? El primer Yom Kippurim fue cuando Moisés bajó con las segundas tablas. Quiero decir, el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que estuvo en el monte Sinaí el 6 de Sivan de 2448 del calendario hebreo. 50 días después de la salida de Egipto fue cuando estuvieron, y justo al día siguiente Moshe Rabbeinu, Moisés, subió para traer las tablas y traer el resto de la Torah. Permaneció 40 días y bajó el 17 de Tamuz. Cuando vio que el pueblo había fabricado el becerro de oro, rompió las tablas, y posteriormente, después de suplicar y mostrar arrepentimiento, Moshe Rabbeinu consiguió que Dios, el 1 de Elul, le dijera: sube para recibir las segundas tablas. Y cuando bajó con estas segundas tablas, el 10 de Tishri, el día de Yom Kippurim, fue el primer Yom Kippurim que el pueblo de Israel festejó, y ahí vivió lo que era la reparación. Es decir, que a qué se asemeja, dice, es como un hijo que le pide a su padre un préstamo para construir una empresa. Lo invierte mal y pierde todo el dinero. Viene al padre y le dice: mira, no te puedo devolver el préstamo, lo perdí. Ahora viene el padre y le dice: bueno, está bien, te perdono, pero ya no me pidas más. Sin embargo, Dios dijo: es verdad, el pueblo fabricó el becerro de oro, las tablas se destruyeron, ahora pidió perdón. Dice: no solamente os perdono, sino que también os doy otras tablas. Y esas tablas quedaron en el arca como recuerdo de la vivencia que habían tenido el día de la entrega de los 10 mandamientos, el día del 6 de Sivan. Por tanto, el primer Yom Kippurim del año ya fue un día sagrado, un día de perdón, un día de arrepentimiento. Y hoy en día, que no tenemos templo, que no tenemos sumo sacerdote para realizar la ofrenda de incienso, ¿qué nos quedó? Nos quedó solamente el ayuno, el arrepentimiento. Y en este día, pues nosotros como que nos desconectamos de los quehaceres materiales para ir al encuentro de esa luz de misericordia divina que nos limpie, nos purifique, y salgamos de este día como un nuevo comienzo para emprender una nueva vida. Y eso es lo que se trata, es una renovación para empezar de nuevo con un saldo que hemos conseguido de que estaba en negativo, y ahora lo hemos puesto otra vez en cero. Muchas gracias por estar con nosotros. Si les gustó, hagan like, y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, le pedimos que se suscriban, porque de esta forma seremos más numerosos y podremos ayudar a otras personas a recibir estos mensajes de sabiduría espiritual. Muchas gracias.